Bienvenidos y bienvenidas hoy a su programa Laborando con Derecho. Es un gusto poder estar con todos ustedes por primera vez en esta sección de Derecho Laboral y Seguro Social. Mi nombre es Marlene Sarabia y yo los guiaré en este programa. Tenemos temas informativos que abordaremos a lo largo de nuestra transmisión. El temario del día de hoy es el siguiente. 1.1. Definición, derecho y contrato. 1.2. Trabajador, patrón y trabajo. 1.3. Salario y su protección. 1.4. Integración de salario. 1.5. Duración del contrato. 1.6. Jornada de trabajo. 1.7. Tiempo extra. 1.8. Días de descanso. 1.9. Vacaciones y días festivos. 1.10. Capacitación y adiestramiento. 1.11. Derecho de antigüedad y pago de prima. 1.12. Derechos de preferencia, ascenso e invenciones. 1.13. Causas de modificación, suspensión y rescisión. 1.14. Causas de terminación. 1.15. Cálculo de la indemnización y finiquito. 1.16. Trabajo de mujeres y menores. Derechos. 1.17. Trabajadores de confianza. Para explicar los temas anteriores, tenemos invitados especiales que nos compartirán de sus conocimientos. Empecemos con Cedillo Baltasar Jennifer. Hola, sean todos bienvenidos a este podcast. Mi nombre es Jennifer. Es un gusto estar con ustedes. El día de hoy, junto con mis compañeros, les estaremos presentando un tema de gran interés. Gracias por asistir, Jennifer. Es un gusto tenerte aquí. Nuestra segunda invitada es Hernández García Karen Denise. Hola a todos, es un placer y un gusto estar aquí con ustedes compartiendo en este nuevo podcast temas a mi parecer muy interesantes acerca del derecho laboral. Mi nombre es Karen Denise, espero se queden hasta el final con nosotros. Un gusto, Denise, gracias por tomarte el tiempo. Seguimos con Hilario Ramírez Ángel Andreu. Hola querida audiencia del podcast, mi nombre es Ángel y es un verdadero placer tenerlos nuevamente con nosotros en este espacio lleno de conversaciones fascinantes y descubrimientos sorprendentes. Hoy, como siempre, nos embarcamos en un nuevo episodio con la emoción de compartir ideas, historias y reflexiones que esperamos que inspiren, les hagan reír y sobre todo les hagan sentir parte de esta comunidad de oyentes curiosos y apasionados. Gracias por tu participación y tiempo, compañero Andreu. Y nuestra última invitada es González Alcántara Adriana. Bienvenida. Hola, ¿qué tal amigos? Es un gusto estar aquí con ustedes. Bienvenidos a este podcast en el cual hablaremos de temas muy importantes del derecho laboral. Espero ayudarles a resolver sus dudas. Muchas gracias a todos los presentes y también a los que nos escuchan. Son bienvenidos todos y cada uno. Me llena de felicidad el poder compartirles temas informáticos, ya que de esta manera aprendemos mucho y es cotidiano en nuestro día a día. Empecemos con el primer tema de las definiciones. ¿Qué nos puedes aportar, Jennifer? Para ponernos en contexto de estos temas, comenzaremos con lo más importante. Comenzaremos definiendo los términos principales, derecho y contrato. A. Hace referencia al derecho objetivo, o sea, un ordenamiento o sistema de normas. B. Se usa como derecho subjetivo, como facultad, atribución, permiso, posibilidad, etc. C. Se refiere a la investigación, al estudio de la realidad jurídica que tiene como objeto el derecho en los dos sentidos anteriores. De acuerdo con estas ideas, el derecho se puede definir como un conjunto de normas que obligan, permiten, prohíben reglas primarias y secundarias que regulan la conducta efectiva del hombre desde el punto de vista del derecho objetivo. Como se mencionó en el inciso A, se presenta haciendo referencia al objetivo, a lo que tiene que ser, sin estar influenciado por cualquier otro aspecto, definiéndolo como un ordenamiento o sistema de normas. El inciso B, por el contrario, se presenta de manera subjetiva, tomando en cuenta las perspectivas y argumentos desde el punto de vista o contexto en que se plantea. En el inciso C se engloban ambas formas, tanto la objetiva como la subjetiva, desde un punto de investigación. Finalmente, entendemos que el derecho podría comprenderse de diferentes maneras, de acuerdo a muchos factores, como el nivel de estudios de la persona con la que estemos hablando,
la formalidad que se requiera de acuerdo al lugar y la situación en la que nos encontremos y hacia quienes nos queramos referir. Planteado de manera clara y objetiva, como se presenta en el libro citado, el derecho son todas aquellas normas que regulan la conducta humana en una sociedad. Es aquello que tenemos la oportunidad de gozar, disfrutar, sin impedimento humano o de alguna organización, gubernamental o con fines de lucro. En palabras más simples o comunes, podemos decir que es aquello que nos corresponde porque es lo correcto o justo. Ahora definiremos contrato. Es un acuerdo de voluntades sobre un objeto, es decir, acuerdo de voluntades sobre un objeto de interés jurídico. En otros términos, podemos decir que un contrato es un convenio de dos o más personas en donde se establece lo pactado, ya sea crear, transferir, modificar o darle fin a derechos u obligaciones. Todo contrato será un acuerdo legal, ya sea oral o escrito, en donde las partes puedan realizar cualquier acuerdo, respetando lo establecido en la ley, la moralidad y el ordenamiento jurídico. Ahora, adentrándonos cada vez más al tema principal, empezaremos conociendo las definiciones de los conceptos relacionados que a continuación se presentan. Muchas gracias por esta aportación principal, ya que es muy importante saber los conceptos que utilizaremos a lo largo de estos temas. Ahora bien, ¿qué puedes decir del trabajador, el patrón y el trabajo? Trabajador es la persona física, nunca moral, que presta a otra física o moral un trabajo personal subordinado mediante el pago de un salario. De manera sencilla podemos entender por trabajador aquella persona que realiza alguna actividad para ayudar a obtener un beneficio económico a una persona o un grupo de personas, como podría ser una empresa, conocida también como persona moral, y así, esta misma en la que se realiza determinada actividad tenga la obligación de remunerar, en palabras más sencillas, recompensar la acción, en este caso, el trabajo de esta persona que sería el trabajador. Patrón. De acuerdo a la Ley Federal del Trabajo en el artículo 10, nos define patrón como: es la persona física o moral que utiliza los servicios de uno o más trabajadores. Ley Federal del Trabajo, 2023, artículo 10. Al hablar de este término, entendemos que un patrón puede ser una sola persona o un grupo de personas, como ya lo habíamos mencionado, una persona moral, la cual emplean a una o más personas ofreciendo a cambio un salario y recibiendo también un beneficio para su empresa u organización. Trabajo. El trabajo es el esfuerzo humano aplicado a la producción de la riqueza. Estos últimos conceptos mencionados tienen una relación muy importante, ya que, como lo pudimos ver, para poder definir uno de estos términos se necesita el uno del otro. En este caso, para definir trabajo lo podemos entender como aquella acción o esfuerzo que realiza una persona, la cual es conocida como trabajador, para cubrir los requerimientos o cargos impuestos por un patrón. El trabajo o la acción realizada por el trabajador no se limita solamente del esfuerzo físico. El trabajo abarca todo aquello que pueda realizar el trabajador, ya sea intelectual o de cualquier otro tipo. Es necesario esto porque casi todas las personas trabajamos y a veces no sabemos ni siquiera qué significa el concepto de lo que hacemos. Algo muy importante cuando trabajamos es el salario. ¿Gustas agregar algo, compañera Jennifer? Ahora hablaremos sobre el salario y su protección. Comenzaremos definiendo salario. Artículo 82. Es la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo. Ley Federal del Trabajo 2023, artículo 82. Hacemos referencia al salario como aquello que recibe un trabajador al realizar determinada acción o esfuerzo físico. Como trabajo. Es el pago realizado de un patrón, recompensando o correspondiendo al trabajo realizado por su empleado. Defensa del salario. La defensa del salario son las normas protectoras del mismo. De acuerdo con el Dr. Mario de la Cueva, quien fue quien denominó como defensa las normas protectoras del salario, porque lo realiza es un verdadero
frente para proteger al salario de sus diversas etapas. Por eso se clasifican en defensa del salario contra el patrón, defensa del salario contra los acreedores del trabajador, defensa del salario contra los acreedores del patrón. En los tiempos que vivimos actualmente, podemos encontrar historias con experiencias desagradables en sus centros de trabajo, como en nuestras familias más cercanas, amistades, vecinos, etc. Y es que estos problemas van desde malas experiencias en su ambiente laboral, malos tratos, hasta el punto de salarios mal pagados, multas, castigos o sanciones monetarias, como los hacen llamar muchos de los patrones de diversas empresas, cuando lo que en realidad es un robo y abuso de poder hacia sus trabajadores. Estas historias, relacionadas con el mal manejo e injusto de los salarios, nos han seguido desde hace mucho tiempo. Por eso mismo, se han creado una gran variedad de normas para proteger los derechos de los trabajadores, en este caso, hacia un salario justo. Muchas veces, por la falta de información y conocimiento que tenemos sobre ellos, permitimos muchos actos injustos, y justo por eso nos importa que se comprenda cada uno de ellos, como lo son la defensa del salario contra el patrón, contra los acreedores del trabajador y contra los acreedores del patrón. Defensa del salario contra el patrón. La prohibición de la tienda de raya. El artículo 98 señala la libre disposición del salario. Ley Federal del Trabajo 2023, artículo 98. Principio que haría desaparecer a las tiendas de raya. Uno de los grandes problemas de la antigüedad eran las tiendas de raya. Esta es una situación en la cual, si nos ponemos a pensar, el patrón no solo hacía que los trabajadores cumplieran con su trabajo, sino buscaba de alguna manera recuperar aquello que les había pagado como salario, mediante las tiendas de raya, que eran tiendas ubicadas en las grandes haciendas y fábricas, donde los empleados podían adquirir todos aquellos productos de primera necesidad. Para terminar con todas estas situaciones de injusticia, se crearon artículos señalando en términos generales la prohibición de tratar de alguna manera de hacer consumir productos o servicios de un determinado lugar, empresa, compañía, etc. Se establece que todos somos libres de comprar o consumir productos y servicios donde se nos haga más conveniente o simplemente no consumir. Libertad de decisión sobre la disposición del salario. Los economatos. Tiendas que son una prestación por parte del patrón a los trabajadores para que consigan los productos de primera necesidad a precios más accesibles. Los economatos son aquellos lugares donde los trabajadores pueden adquirir productos más indispensables a precios más bajos a los mercados normales. Estas tiendas podríamos llamarle que son beneficios por parte del patrón, que a diferencia de las tiendas de raya, en donde existía un abuso de poder, en los economatos están regulados por la ley y los sindicatos de los trabajadores para no caer en actos injustos o fuera de los establecidos en la ley. 3. El lugar del pago del salario. Se establece que el lugar del pago de los salarios será precisamente en el centro de trabajo y durante tiempo de labores o exactamente al momento de terminar estas. Otro punto expuesto ante la ley es en donde se establece que el pago del salario se realizará en el lugar de trabajo, no en otro lugar externo a y que el tiempo del pago se realizará durante la jornada laboral o al finalizar la jornada, no en cualquier otro horario no relacionado al de su hora de trabajo. En este mismo también se establece que está prohibido el establecimiento de expedios de bebidas embriagantes, casas de juego de azar y de cualquier otro tipo en el que el trabajador pueda gastar su sueldo, al menos no dentro de los centros de trabajo. 4. Prohibición de las multas. La Ley Federal del Trabajo establece que se encuentra prohibido imponer multas a los trabajadores
cualquiera que sea su concepto. Otro punto mencionado en respecto a cómo se maneja la imposición de una multa por parte de un patrón hacia los trabajadores, y en donde nos señala la Ley Federal del Trabajo que está prohibido imponer multas sin importar el motivo por el que se haga justificar determinada acción por parte del patrón o cualquier otro, con el poder de sancionar por medio de multas, etc. 5. Prohibición general de los descuentos y excepciones. Los descuentos en los salarios de los trabajadores están prohibidos, salvo en los casos del artículo 110 y con los requisitos siguientes. Para tener el derecho y poder realizar algún tipo de acción contra el salario de un trabajador, como los descuentos y otro tipo de medios que afecten el salario íntegro de un trabajador, tendrá que estar establecido en el artículo 10, cumpliendo así con los requerimientos necesarios para poder llevar a cabo alguno de estos actos. Excepciones: deudas contraídas contra el patrón. Deudas por anticipo de salario, pagos hechos por errores, pérdidas, averías o adquisición de artículos producidos por la empresa o establecimiento. Estas deudas no pueden exceder de un mes de salario y el descuento no podrá ser mayor del 30% del salario mínimo. Las deudas de los trabajadores en ningún caso devengarán intereses. Pago de rentas habitaciones. El monto de descuento no podrá exceder del 15% del salario. Pago de abono al Fondo Nacional de la Vivienda. El descuento de los salarios para cubrir los créditos que reciban los trabajadores en la adquisición de habitaciones, en el mantenimiento, administración y operación de los conjuntos habitacionales será del 1%. Pago de cuotas para la constitución y fomento de sociedades cooperativas y cajas de ahorro, siempre y cuando los trabajadores expresen su conformidad. El descuento no podrá exceder del 30% del salario mínimo. Pago de pensiones alimenticias, que debe ser decisión de autoridades competentes, y limitaciones a la esposa, hijos, ascendientes y nietos. Pago de cuotas sindicales ordinarias previstas en los estatutos de los sindicatos, siendo este descuento el 1% del salario. Pago de abonos para cubrir créditos en los economatos, destinados a la adquisición de bienes de consumo o al pago de servicios, manifestando el trabajador su consentimiento, y no podrán exceder del 20% del salario. Todos sabemos que en algún momento de nuestra vida nos encontramos con tiempos difíciles, y a causa de muchas de estas situaciones, nosotros como empleados nos vemos obligados a requerir de algún adelanto sobre nuestro sueldo o simplemente destinar alguna parte de para comprar algo de nuestro interés. Y como lo acaban de escuchar, y ahorita desglosaremos en palabras y situaciones más comunes para nuestro entorno, existe una gran variedad de motivos que hacen destinar nuestro salario hacia otros lugares y no precisamente a nuestros bolsillos. Los casos más comunes son como la primera excepción, donde nos menciona y hace referencia a las deudas que se pueden contraer con el patrón, en donde nos dice que sin importar el motivo por el cual en algún momento hayamos requerido de nuestro salario, sin concluir aún la jornada laboral completa, el medio del cobro de esta deuda que habremos de contraer con el patrón será por medio de los pagos del salario en adelante, dejando claro que él no tendrá poder de cobrarnos un interés por este mismo, y que el método de cobro o reposición del salario cobrado con anticipación no podrá exceder al 30% del salario mínimo. Otro caso es el de la segunda excepción. Esta es un poco más sencilla, ya que nos habla acerca del pago de rentas habitaciones. Sabemos que en muchos casos nos vemos obligados a salir de casa e ir a lugares lejanos a trabajar, en donde no tenemos un lugar donde alojarnos o por cualquier otro motivo que pasemos,
y queramos de un lugar y se presente la oportunidad de que el patrón de nuestro centro de trabajo cuente con este servicio, tendremos el derecho de optar por este o cualquier otro lugar. Pero en caso de ser este el lugar por el que optemos, será un servicio por parte del patrón, pero por el cual él no tendrá el derecho de aprovecharse de tal posición para despojarnos de una gran parte de nuestro salario, ya que de acuerdo a lo establecido en la ley, este no podrá exceder el 15% del salario. Nos damos cuenta que a partir de la segunda excepción, no son deudas como tal, sino pagos que se realizan mediante el pago de los salarios y que al final terminan siendo descuentos con motivo justo hacia nuestro salario, como el pago de fondo de abono nacional de la vivienda, que son descuentos de nuestro salario para cubrir créditos que hemos recibido los trabajadores, como habitaciones o el mantenimiento de este, en el cual el monto será del 1%, al igual que cualquier pago de cuotas sindicales. Otros son el pago de cuotas de sociedades cooperativas como cajas de ahorro, pagos de abono para cubrir créditos a los economatos, en los cuales, para ser realizados, el trabajador tiene que manifestar su consentimiento, ya sea de estar realmente integrado en una sociedad cooperativa o de haber adquirido productos o servicios por el lado de los créditos de economatos, donde la cuota no podrá exceder al 20% y el 30% del salario mínimo en el caso de las sociedades cooperativas. Estas excepciones explicadas un poco más de aquellas antes citadas son algunas de las cuales el patrón puede intervenir para destinar una parte de nuestro salario a alguna causa. 6. Prohibición a reducir los salarios. Artículo 51, fracción 4. Reducir el patrón el salario al trabajador. Ley Federal del Trabajo 2023, artículo 51. Según la Ley Federal del Trabajo, el patrón no puede bajarnos el pago de nuestro salario, y en caso de hacer eso, nosotros como empleados no estamos obligados a seguir trabajando. En el momento en el que él reduzca nuestro salario, el contrato que hemos tenido quedará anulado sin ninguna responsabilidad hacia el trabajador. 7. Recaudación de colectas. Artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo. Prohibiciones. Prohibiciones patronales, fracción 6. Hacer o autorizar colectas o suscripciones en los establecimientos y lugares de trabajo. Como se menciona en el artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo, llamada Prohibiciones Patronales, tiene como mención en la sexta fracción que una de las cosas que se tiene prohibido al patrón llevar a cabo en el centro de trabajo es realizar colectas, sin importar el motivo o objetivo que tenga realizar determinada acción. De la misma manera, sin hacer consideración alguna de quién sea la persona que solicita hacerlo. Defensa del salario contra los acreedores del trabajador. La obligación de pagar el salario directamente al trabajador. El pago del salario se hará exclusivamente al trabajador, no a persona distinta, salvo en el caso de que el trabajador se encuentre imposibilitado para efectuar personalmente el cobro, y para ello es necesario que lo compruebe, mediante poder notarial o carta poder simple, que obrará en el expediente de cada trabajador. Este punto es acerca de quién puede recibir el pago de un trabajador, como primera persona, y hacia quien estará obligado el patrón a realizar el pago de su trabajo será el trabajador. Por diferentes motivos, muchas veces el trabajador no cuenta con la posibilidad de ser él quien personalmente pueda dirigirse a recibir su salario. En este caso, si el trabajador no puede ir personalmente, ya sea por alguna enfermedad, accidente o simplemente porque decidió tomarse unas vacaciones,
tendrá que autorizar a otra persona para poder hacerlo en su lugar. Y será mediante un poder notarial o cartapoder para tener un respaldo legal que ampare lo decidido, y así el patrón pueda entregar el pago a otra persona y finalmente registrarlo en un expediente por cualquier situación que se pueda presentar. Defensa del salario contra los acreedores del patrón. En este apartado es necesario preguntarnos cuál es el riesgo de la empresa, entendiendo por riesgo cuando el patrón se encuentra con problemas económicos frente a sus acreedores. Y esto da pauta a los conflictos jurídicos que pueden dar como resultado embargos, suspensiones de pagos, quiebra o sucesiones, ya sea que continúe el trabajador prestando sus servicios o no, el depositario, interventor, liquidador o albacea estarán obligados a pagar en el plazo de un mes, contando a partir del momento en el que se presente cualquiera de estos casos, los salarios devengados y reconocidos por la autoridad del trabajo. Este planteamiento hace más referencia a lo que puede pasarle en una empresa, en este caso la quiebra o cómo podría afectar a los trabajadores. Es una situación que muchas personas empleadas de trabajos informales sufren al cerrar una empresa y terminar afectando al no poder la empresa liquidar sus sueldos. Por esto se presenta este apartado donde se obliga a la autoridad encargada de realizar los pagos de salarios a sus empleados lo antes posible y poniendo por delante de cualquier tipo de deuda que tenga la empresa como personas prioritarias a sus trabajadores para cubrir la deuda que la empresa tiene con ellos por su trabajo. Esto es de gran beneficio, ya que sin importar el rumbo que tome la empresa, los trabajadores no se quedarán desamparados y así ellos no desampararán a aquellos que dependen económicamente de él, asegurando como mínimo el sueldo que por derecho tienen a recibir. Muchas gracias, Jennifer, por tu participación. Nos es de gran utilidad, ya que es lo más básico que debemos saber a la hora de solicitar un trabajo. Y pues bueno, seguimos con nuestro programa. Comúnmente hemos firmado contratos de trabajo para laborar en alguna empresa o en alguna organización, pero ¿sabemos cuánto dura un contrato? Pues bueno, este es el tema de la duración del contrato. Y se dice que hay 3 tipos de contratos y de esto depende la duración de cada uno. Empecemos con la duración del contrato de trabajo indefinido. Se caracteriza por la inexistencia de un término final, de manera que sus sujetos desconocen previamente el momento en el que el contrato llegará a su fin. Este tipo de contratos es uno de los más comunes en la actualidad, ya que no tiene una fecha específica de finalización. El contrato indefinido es, por ejemplo, un gerente de una empresa, un técnico en reparación de equipos, por ejemplo, o un empleado que realice obras o servicios sin especificar qué puede durar el tiempo que sea necesario hasta que ambas partes estén de acuerdo, es decir, el trabajador y el patrón. Este tipo de contratos les da más seguridad al trabajador y también al patrón, ya que puede durar mucho tiempo o muy poco tiempo. Ahora bien, el contrato de trabajo de duración determinada. Este es el segundo tipo de contrato y nos dice Martínez Abascal. Consiste en determinar expresamente su duración, fijando o bien un plazo o un término de vigencia, como por ejemplo contrato de trabajos eventuales, o bien la previsión de un plazo resolutorio o de un término, que son los contratos por obra o servicios determinados y de interinidad. Este tipo de contratos podemos verlos en las obras públicas. Por ejemplo, cuando pavimentan una calle, su trabajo es terminar hasta que finalice la obra en proceso. Al finalizar el contrato determinado, termina, o sea que tiene un trabajo en específico. También otro ejemplo se da mucho en las empresas donde contratan por 3 meses de prueba y si el trabajador se siente cómodo y le agrada hacer su labor, puede renovar su contrato por un plazo de otros 3 meses o 6, dependiendo las políticas de la empresa. Y el último tipo de contrato son los contratos de trabajo a tiempo parcial. La clasificación del contrato de trabajo a tiempo parcial ahora exige que se acuerde la prestación de servicios durante un número de horas al día, a la semana, al mes o al año.
Este tipo de contratos es algo similar al contrato indefinido, ya que no tiene fecha de finalización, pero tampoco tiene un horario fijo establecido. Este puede ser por horas, ya que se ha hecho un pacto de jornada reducida, y este contrato tiene que ser formalizado en escrito. Se aplica en las empresas donde no se necesita laborar las 8 horas diarias. También lo podemos notar en situaciones académicas. Por ejemplo, cuando hay demanda de maestros o necesitan suplir un puesto, contratan a un docente por horas menores a la jornada laboral. Y ya que estamos en contexto, ahora la jornada laboral. Pues bueno, se dice que las jornadas de trabajo son las horas que un trabajador puede laborar. Existen 3 tipos. La duración máxima de la jornada será de 8 horas la diurna, 7 la nocturna, 7 horas y media la mixta. Esto nos establece la Ley Federal del Trabajo. Estas son las horas legales que se puede elaborar de acuerdo al horario del día, es decir, la jornada diurna. Ahora bien, la jornada nocturna empieza desde las 8 de la noche. A partir de esta hora se elabora máximo 7 horas hasta las 6 de la mañana. Si un patrón no respeta las horas de jornada laboral de acuerdo a la ley, se considera una violación a la Ley Federal del Trabajo. Y esta nos establece como jornada de trabajo, que es el tiempo de duración el cual la persona trabajadora se encuentra a disposición del patrón para prestar su trabajo o servicio. Ante cualquier violación a los tiempos máximos para la duración de las jornadas de trabajo o negativa para reconocerles este derecho, ya sea de manera escrita o verbal, se puede proceder a sanciones donde el patrón debe compartir una copia del contrato con el colaborador. Pues esta parte nosotros creo que la hemos experimentado y no nos entregan una copia del contrato que hemos firmado. Ahora bien, viendo las jornadas de trabajo, a veces pasa que nos quedamos laborando más horas de las establecidas por la ley. Y este es el tema donde entra el tiempo extra. El tiempo extra es muy común. Cuando por circunstancias extraordinarias debe aumentarse las horas de jornada, se abonará como salario por el tiempo excedente un 100% más de lo fijado por las horas normales. En ningún caso el trabajador extraordinario puede exceder de 3 horas diarias ni de 3 veces consecutivas. Hay ocasiones donde a la empresa le urge sacar el producto y van atrasados. Las horas extras se pagan al doble, sin embargo, si las horas extras son el día domingo, se paga adicional una prima dominical. El tiempo extra por riesgo inminente corresponde de manera adicional a su jornada en los casos en que peligre la existencia de la empresa o también de sus integrantes, e incluso de los trabajadores. No es obligatorio quedarse cuando se pide elaborar horas extras. No hay descuentos si no se queda o algo similar. Solo es algo adicional a su salario por tiempo adicional. Y así como tenemos que cumplir con nuestro horario laboral y ser puntuales, también tenemos días de descanso, que nos dice la Ley Federal del Trabajo que por cada 6 días de trabajo disfrutará el trabajador de un día de descanso, por lo menos, con goce de salario íntegro. En la mayoría de trabajos, el día de descanso más común es el domingo, aunque este puede ser negociable con el patrón y llegar a un acuerdo para que sea entre semana. El salario debe ser íntegro, ya que se debe hacer el cálculo entre los 7 días de la semana y en este se incluye el día de descanso obligatorio con salario normal, ya que si se trabaja en un día de descanso se debe pagar el doble de salario diario más una prima adicional si este es el día domingo, como lo comenté anteriormente. Asimismo, la Ley Federal del Trabajo nos dice que es descanso obligatorio en México los siguientes días: el 1 de enero, el primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero, el tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo, el 1 de mayo, el 16 de septiembre, el tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre, el 1 de diciembre de cada 6 años, cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal, el 25 de diciembre y el que terminen las leyes federales y locales electorales en el caso de elecciones extraordinarias para efectuar la jornada electoral. Los días anteriores son por fechas festivas de México o por conmemoraciones o diversos sucesos ocurridos. Asimismo, como lo dice la fracción 9, para efectuar la jornada electoral, esto es para que todos y cada uno de los ciudadanos puedan votar y participar en la elección del gobernador de la República Mexicana.
Los días de descanso de un trabajador son aquellos en los que no se tiene que realizar su actividad laboral habitual, ya sea por motivos personales, vacaciones o festivos e incluso de enfermedad. Estos días tienen una importancia vital para la salud física y mental del trabajador, ya que le permite recuperar energía y reducir el estrés, disfrutar de su tiempo libre y mejorar su calidad de vida y por consecuencia mejora las habilidades en su trabajo. El pago de un trabajador por laborar un día festivo es el siguiente: el doble de su salario diario más su día de salario, en total sería 3 veces su salario diario. Como podemos notar, todo va de la mano y seguimos con nuestros temas de vacaciones y días festivos a cargo de nuestra compañera Denise. Como sabemos, el cuerpo humano necesita descansos y muy independientes del día que nos dan a la semana de descanso, ya que en la Ley Federal del Trabajo nos mencionan que por cada 6 días de trabajo, un día de descanso. Sabemos que en la mayoría de las empresas los otorgan en fin de semana. También en esta ley nos marca en su artículo 74 que son días de descanso obligatorios el 1 de enero, el primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero, el tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo, el 1 de mayo, el 16 de septiembre, el tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre, el 1 de diciembre de cada 6 años cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal, el 25 de diciembre y el que determinen las leyes federales y locales electorales en el caso de elecciones ordinarias para efectuar la jornada electoral. La Ley Federal del Trabajo nos marca como descanso el 1 de enero festivo con motivo del Año Nuevo. El 5 de febrero se considera un día conmemorativo y es conocido como el Día de la Constitución Mexicana, por lo que se le reconoce a todos los trabajadores y se les otorga un día de descanso. Lo mismo ocurre con el 21 de marzo, pues sabemos que se conmemora el natalicio de Benito Juárez, el 20 de noviembre que se conmemora el inicio de la Revolución Mexicana y se otorgan estos días como descansos obligatorios para que las y los trabajadores celebren con libertad las festividades cívicas. También es importante mencionar que hay algunas empresas en las que gracias a los sindicatos han ganado más días de descanso, como lo son el 10 de mayo o el 12 de diciembre, y estos, al ser del sector religioso, no vienen estipulados en la ley federal, pero igual las empresas están obligadas a darle estos días ya que el sindicato los ha ganado. Pero de no ser así, pues no hay ninguna ley que respalde esos días como descansos. Además de los días de descanso están las vacaciones, las cuales son una prestación que tiene todo trabajador y patrón por el simple hecho de haber trabajado por un lapso dentro de una empresa, y la Ley Federal del Trabajo en su artículo 76 nos dice que las personas trabajadoras que tengan más de un año de servicios disfrutarán de un periodo anual de vacaciones pagadas, que en ningún caso podrán ser inferior a 12 días laborales y que aumentarán en 2 días laborales hasta llegar a 20 por cada año subsecuente de servicio. A partir del 6º año, el periodo de vacaciones aumentará en 2 días por cada 5 de servicio. Como lo dice, todos los y las trabajadores que hayan cumplido con una cantidad específica de tiempo laborando, que en este caso sería después de cumplir un año trabajando dentro de la entidad, el trabajador podrá solicitar lo que son sus vacaciones y la empresa, al ser su obligación dárselos, por ningún motivo podrá negárselo. Como menciona al principio, al primer año solo son 12 días de descanso y los años posteriores aumentarán 2 días más. Es decir, si el primer año tenía 12 días, el segundo tendrá 14, el tercero tendrá 16 y así sucesivamente, hasta que el trabajador llegue a los 20 días, que es cuando ya llevan 6 años laborando. Se le sumará ahora 2 días, pero ahora por cada 5 años laborados. Es decir, si un trabajador tiene derecho a 12 días de vacaciones, la empresa le pagará el salario íntegro por esos 12 días y además un 25% adicional por concepto de prima vacacional del total del periodo que le corresponda conforme al previsto en el artículo 76 de esta ley.
La persona trabajadora disfrutará de 12 días continuos, por lo menos. Dicho periodo a potestad de la persona trabajadora podrá ser retribuida en forma y tiempo que así lo requiera. Es importante mencionar que las vacaciones deben considerarse a los trabajadores dentro de los 6 meses siguientes al cumplimiento del año de servicio, ya que los patrones entregan anualmente a sus trabajadores una constancia que contenga la antigüedad de cada uno de los trabajadores y que también estas vacaciones no podrán compensarse con ninguna remuneración, es decir, el patrón no puede otorgar cierta cantidad de dinero a cambio de que el trabajador labore los días que se deben costar como vacaciones. Sin embargo, en la sociedad yo conozco muchas empresas que hacen todo lo contrario a esto, pues le pagan el doble o mucho más a cambio de que laboren, y los trabajadores, por una u otra circunstancia, a lo mejor por falta de dinero, porque tienen deudas, aceptan, ya que es un poco más de dinero, pues no le afecta nada. Sin embargo, están violando la ley y los derechos del trabajador. Si bien lo menciona, lo único negociable podría ser el tiempo y la forma en que el trabajador quiera gozar de estos días de vacaciones. No más, o sea, no se puede negociar ninguna otra cosa más que esto, que viene precisamente estipulado en el artículo 76. ¿Qué nos puedes decir de la capacitación y adiestramiento de los empleados? Bueno, pues son igual otro derecho logrado por los trabajadores a través de los años, el recibir capacitaciones y adiestramiento por parte de su patrón sobre la actividad que realicen. De igual manera, la Ley Federal del Trabajo nos dice en el artículo 153A que los patrones tienen la obligación de proporcionar a todos los trabajadores y estos a recibir la capacitación o el adiestramiento en su trabajo que les permite elevar su nivel de vida, sus competencias laborales y su productividad, conforme a los planes y programas formulados de común acuerdo por el patrón, el sindicato o la mayoría de sus trabajadores. Para este tema es importante reconocer la diferencia que hay entre estos dos términos. La capacitación es el proceso en el que se enseña todo lo relacionado con la teoría, ya sea de una materia, un oficio. También puede ser de forma teórico-práctico, pero no siempre es así. Y se puede decir que esta la toman lo que son los profesionistas, los artesanos o bien un artista. Por otra parte, el adiestramiento es el proceso en el cual se enseñan las tareas que se llegan a realizar constantemente. Muy independiente de la teoría, se enseña lo que es la práctica. La forma más fácil de explicar esto es dentro de las maquilas, pues se le enseña al obrero a operar una máquina, quizás hasta cómo cambiar una aguja o una parte pequeña de la máquina. Sin embargo, este no conoce la teoría, ya sea del funcionamiento de la máquina o todo lo que sea necesario para que se elabore una prenda. No conoce más allá de lo que es su trabajo. Quizá pueda conocer más pasos o realizar más actividades, pero no más. Es decir, no conoce cómo funciona la empresa o cómo se administra, porque solo le enseñan lo que debe realizar. Mientras que por otro lado, una persona más capacitada, como un ingeniero, debe conocer todos los procesos y la parte teórica del área en la que se desempeñe, y ya no precisamente dentro de una maquila, sino dentro de cualquier empresa en la que se encuentre trabajando. O un administrador que sabe cómo llevar los recursos y no precisamente cómo manejar una máquina. Como nos lo menciona este artículo, las capacitaciones o adiestramientos se deben realizar con la finalidad de crecer tanto laboralmente como de manera económica, pues sabemos que si aumenta de puesto, aumenta su sueldo. No debemos dejar de lado que estos servicios deben ser pagados por el patrón y deben realizarse dentro del horario de trabajo, pues si no es así, el patrón se verá obligado a pagarlos, pero ahora como tiempo extra, pues por ningún motivo deben obligarlos a trabajar o a quedarse más tiempo de lo que corresponda a su jornada laboral. Igual se podrá decir que estas capacitaciones se hacen con la finalidad de tener empleados cada vez más capacitados, para que estos tengan una mayor productividad y en general
mejorar las aptitudes de los trabajadores que ya estén laborando dentro de la entidad y de los nuevos, los que apenas ingresan, para que pues vayan familiarizándose y conociendo cómo se trabaja y pues en general todo lo que debe realizar en su trabajo. Otro tema que viene de la mano es la prima de antigüedad, que como sabemos es prácticamente una remuneración que se da al trabajador cuando la relación de trabajo se da por terminada, pero lo que nos dice el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo es que los trabajadores de planta tienen el derecho a una prima de antigüedad de conformidad con las normas siguientes. En su fracción primera nos dice que la prima de antigüedad consistirá en el importe de 12 días de salario por cada año de servicio. Para esto es importante reconocer que existe un límite mínimo y uno máximo en el salario para calcular la prima de antigüedad, es decir, si el salario diario del trabajador es inferior al salario mínimo, se calculará la prima de antigüedad con el salario mínimo. Si el salario del trabajador es mayor que el mínimo, pero no pasa del doble del salario mínimo, se toma como base para el cálculo la cantidad recibida por el trabajador, es decir, lo que le paguen. Pero si el salario diario del trabajador excede del doble del salario mínimo, la base para calcular la prima de antigüedad es 2 veces el salario mínimo. En su fracción tercera nos dice que la prima de antigüedad se pagará a los trabajadores que se separen voluntariamente de su empleo, siempre que hayan cumplido 15 años de servicio por lo menos. Asimismo, se pagará a los que se separen por causa justificada y a los que sean separados de su empleo, independientemente de la justificación o injustificación del despido. Esto más que nada hace referencia precisamente a la conclusión del vínculo del trabajo que existe entre el trabajador y el patrón. Cuando este vínculo se da por terminado, la entidad se ve obligada a pagarla siempre y cuando el trabajador haya cumplido 15 años laborando dentro de la misma. Ya sea que el trabajador se retire voluntariamente o que lo despidan, debe recibir la prima de antigüedad. Es importante mencionar que el cálculo de la prima de antigüedad no incluye las prestaciones laborales, como lo son el aguinaldo o la prima vacacional, sino que se calcula solo con el salario diario. También debemos saber que este es un derecho al que ningún trabajador debe renunciar, y si es el caso en el que la entidad no cumpla con el pago correspondiente, el trabajador puede presentar una demanda laboral en contra de la entidad por incumplimiento de la misma. Muchas gracias por tu aportación, Denise. Estos temas que nos compartes son los que debemos saber comúnmente. Y pues bueno, seguimos con el temario que le corresponde a mi compañero Andrew. Adelante, te escuchamos. Derechos de preferencia, ascenso e invenciones. Bueno, los derechos de preferencia, ascenso e invenciones son conceptos que se relacionan con el ámbito laboral. Por lo tanto, estos derechos tienen como objetivo establecer reglas claras y equitativas en situaciones que involucren a empleados y empleadores, o mejor dicho, trabajadores y patrones, protegiendo tanto los intereses de las empresas como los derechos de los trabajadores. Y bueno, comencemos con los derechos de preferencia. Y el artículo 154 de la Ley Federal del Trabajo nos dice que los patrones estarán obligados a preferir en igualdad de circunstancias a los trabajadores mexicanos respecto de quienes no lo sean, a quienes les hayan servido satisfactoriamente por mayor tiempo, a quienes no teniendo ninguna otra fuente de ingreso económico tengan a cargo una familia, a los que hayan terminado su educación básica obligatoria, a los capacitados respecto de los que no lo sean, a los que tengan mayor aptitud y conocimientos para realizar un trabajo y a los sindicalizados respecto de quienes no lo sean. Comencemos explicando lo que son los derechos de preferencia. Se refiere a la prioridad que un empleado puede tener cuando se presenta una oportunidad de ascenso o una nueva posición dentro de la empresa. En otras palabras, si un empleado calificado tiene un derecho de preferencia,
Esto significa que se le dará la primera oportunidad de aceptar una promoción o un cambio de posición antes de que la empresa busque contratar a otros candidatos. El objetivo principal del derecho de preferencia es reconocer la lealtad y la experiencia del empleado, brindándole la oportunidad de crecer dentro de la organización. Por ejemplo, si se abre una posición de supervisión en una empresa y hay un empleado con la experiencia y habilidades necesarias para el puesto, la empresa debe ofrecer primero la oportunidad de ascenso a ese empleado antes de buscar candidatos externos. Esto garantiza que los trabajadores tengan la primera oportunidad de avanzar en sus carreras dentro de la empresa antes de considerar a personas ajenas a la organización. Los derechos de ascenso. El artículo 159 de la Ley Federal del Trabajo nos dice que las vacantes definitivas, las provisionales con duración mayor de 30 días y los puestos de nueva creación serán cubiertos por el trabajador que tenga la categoría o rango inmediato inferior, así como mayor capacitación, con mayor antigüedad, demuestre mayor aptitud, acredite mayor productividad y sea apto para el puesto. Bueno, el derecho de ascenso es una parte importante de los derechos laborales y se refiere al principio de que los empleados deben ser considerados para ocupar puestos superiores o avanzar en su carrera de acuerdo con su mérito y competencia. En otras palabras, los empleados tienen el derecho de ser evaluados y promovidos en función de sus habilidades, conocimientos y desempeño en lugar de factores como antigüedad o la preferencia personal. Este derecho asegura la equidad y la igualdad de oportunidades dentro de la empresa, permitiendo que los trabajadores asciendan en función de su capacidad y contribución. Invenciones. El artículo 163 nos dice que la atribución de los derechos al nombre y a la propiedad y explotación de invenciones realizadas de la empresa, en su primera fracción menciona: el inventor tendrá derecho a que su nombre figure como autor de la invención. Bueno, este derecho puede hacer referencia a la propiedad intelectual y a quien le pertenece una invención realizada por un empleado durante su empleo. En muchas empresas existen políticas que establecen que las invenciones desarrolladas en el contexto del trabajo pertenecen a la empresa. Pero por otro lado, en algunos casos, los empleados pueden retener ciertos derechos sobre sus invenciones, especialmente si no están directamente relacionadas con las tareas asignadas. En pocas palabras, el derecho de invenciones busca definir las responsabilidades y derechos de ambas partes para evitar disputas legales y fomentar la innovación en el entorno laboral. Muchas gracias por compartir tu conocimiento. Ahora, ¿nos podrías decir acerca de la modificación, las causas, suspensión y rescisión, ya que son temas que no se abordan cotidianamente en los programas informáticos? Causas de modificación, suspensión y rescisión. Bueno, las causas de modificación, suspensión y rescisión son conceptos fundamentales en el ámbito de los contratos y acuerdos legales. Estas situaciones se presentan cuando las partes involucradas en un contrato necesitan realizar algunos cambios, detener temporalmente su funcionamiento o poner fin definitivamente al acuerdo. A continuación, vamos a explorar estos tres términos. Comencemos con las causas de modificación. El artículo 426 de la Ley Federal del Trabajo nos dice que los sindicatos de trabajadores o los patrones podrán solicitar de los tribunales la modificación de las condiciones de trabajo contenidas en los contratos colectivos o en los contratos ley. Fracción primera, cuando existan circunstancias económicas que la justifiquen, y fracción segunda, cuando el aumento del costo de la vida origine un desequilibrio entre el capital y el trabajo. Bueno, la modificación de un contrato se produce cuando las partes acuerdan realizar cambios en los términos y condiciones originales del acuerdo. Estos cambios pueden ser necesarios debido a circunstancias imprevistas o simplemente para ajustar el contrato a nuevas condiciones. Por ejemplo,
En un contrato de arrendamiento, las partes pueden acordar modificar el monto del alquiler o la duración del contrato si ambas partes están de acuerdo en ello. En cuestión de la modificación colectiva, se refiere a que si un empleador decide realizar modificaciones importantes o significativas en los términos y condiciones de trabajo que afecten a un grupo de empleados o a todos los empleados, se debe notificar por escrito a los representantes de los trabajadores, como el sindicato, sobre estas modificaciones antes de implementarlas. Esto se hace para que los representantes de los trabajadores tengan la oportunidad de discutir y negociar las modificaciones propuestas en nombre de los trabajadores. Causas de suspensión. El artículo 42 de la Ley Federal del Trabajo nos dice que son causas de suspensión temporal de las obligaciones de prestar el servicio y pagar el salario sin responsabilidad para el trabajador y el patrón. Bueno, la suspensión implica detener temporalmente la ejecución de un contrato sin poner fin a él por completo. Esto generalmente ocurre cuando surgen circunstancias que hacen o situaciones imposible o poco práctico de continuar con la ejecución del contrato por un periodo determinado. Por ejemplo, imaginemos que soy un trabajador de una fábrica y me enfermo gravemente y necesito someterme a una cirugía que me mantendrá hospitalizado durante varias semanas. Debido a mi condición de salud, no puedo continuar trabajando temporalmente. Por lo tanto, tengo derecho a solicitar la suspensión de mi relación laboral con la fábrica durante el periodo de mi enfermedad. Durante esta suspensión, la fábrica no puede despedirme debido a mi ausencia por enfermedad y no estoy obligado a cumplir mis tareas laborales hasta que me recupere y pueda regresar al trabajo en condiciones adecuadas de salud. Esta suspensión es un derecho protegido por la ley que permite a los trabajadores cuidar, por ejemplo, de su salud sin temor a perder su empleo. Rescisión. El artículo 46 de la Ley Federal del Trabajo nos dice: el trabajador o el patrón podrá rescindir en cualquier tiempo la relación de trabajo por causa justificada sin incurrir en responsabilidad. Bueno, la rescisión es el acto de poner fin a un contrato de manera anticipada antes de que se cumplan todos los términos y condiciones originalmente acordados. Esto puede ocurrir por diversas razones, como el incumplimiento de una de las partes, un cambio significativo en las circunstancias que hace que el contrato sea inviable o una decisión mutua de las partes de poner fin al acuerdo. Por ejemplo, si una empresa contrata a un contratista para construir una casa y el contratista no cumple con los plazos acordados o no cumple con la calidad requerida, la empresa puede optar por rescindir o más bien dejar sin efecto el contrato con el contratista y buscar a otro contratista para completar el trabajo. En resumen, las causas de modificación, suspensión y rescisión son mecanismos esenciales que permiten a las partes ajustar sus contratos para adaptarse a las circunstancias cambiantes o resolver problemas cuando surjan. Estas acciones ayudan a mantener la flexibilidad y la equidad en las relaciones comerciales y legales, permitiendo a las partes ajustar sus compromisos de acuerdo a las necesidades y situaciones específicas. Gracias, compañero. Ahora, como hemos comprendido los derechos y también las obligaciones que tenemos al estar laborando, existe una terminación de la relación laboral. ¿Qué nos puedes comentar acerca de esto, Andreu? Causas de terminación. El artículo 53 de la Ley Federal del Trabajo nos dice que son causas de terminación de las relaciones de trabajo. Fracción primera: el mutuo consentimiento de las partes. Fracción segunda: la muerte del trabajador. Fracción tercera: la terminación de la obra o vencimiento del término o inversión de capital, de conformidad con los artículos 36, 37 y 38. Fracción cuarta: la incapacidad física o mental o inhabilidad manifiesta del trabajador que haga imposible la prestación del trabajo. Fracción quinta: los casos a que se refiere el artículo 434 de manera colectiva,
También existen causas de suspensión y terminación de manera colectiva. Bueno, consideremos que es esencial garantizar que los empleadores o los patrones tengan motivos válidos y justificados para poner fin a la relación laboral con un empleado. Por ejemplo, si un empleado llega tarde constantemente y esto afecta a la operación de la empresa, el empleador puede tomar medidas y acciones para mantener la eficiencia en el trabajo. Además, protege a los empleadores de situaciones en las que un empleado puede causar daño a la empresa o a otros empleados. Otro motivo o causa de terminación es la muerte del trabajador. Básicamente busca equilibrar los derechos de los empleadores y los empleados, permitiendo que los empleadores despidan con justa causa cuando sea necesario, siempre y cuando se cumplan las condiciones establecidas en la ley. Supongamos que en una fábrica de alimentos un empleado llamado Carlos es asignado a trabajar en la línea de producción. A pesar de recibir capacitación, Carlos intencionalmente contamina un lote de productos al agregar un ingrediente no autorizado y no seguro en el proceso de producción. Esto representa un grave riesgo para la salud de los consumidores y además puede dañar la reputación de la empresa. En este caso, la empresa podrá manejar esta situación como causa de terminación. La acción de Carlos de contaminar los productos es una violación de las normas de seguridad. Esta conducta pone en peligro la salud pública y afecta a la empresa. Por lo tanto, la empresa tiene una justa causa para terminar el contrato de Carlos de una manera respaldada. Gracias por tu participación y dedicación en estos temas. Ahora supongamos que ya nos quedamos sin empleo, pero también trae beneficios por el tiempo que hemos laborado en un mismo lugar. Compañera Adriana, ¿qué nos puedes comentar acerca del cálculo de indemnización y finiquito? 1.15. Cálculo de indemnización y finiquito. El trabajador podrá solicitar ante la Junta de Conciliación y Arbitraje a su elección que se le reinstale en el puesto que desempeñaba o que se le indemnice con el importe de 3 meses de salario. Si en el juicio correspondiente no comprueba el patrón la causa de rescisión, el trabajador tendrá derecho, además, cualquiera que hubiese sido la acción intentada, a que se le paguen los salarios vencidos desde la fecha de despido hasta que se le cumplimente el laudo. Cuando comenzamos a trabajar en una empresa, tanto el patrón como la persona que quiere el empleo llegan a varios acuerdos a través de un contrato en el cual se determinan las condiciones y consecuencias para ambas partes. Si una de ellas llegara a incumplir alguna de las condiciones que se encuentran en dicho contrato, podrían estar en serios problemas, pues estas condiciones se establecen todo de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo. Cuando se despide a un trabajador de forma injustificada, debe recibir una indemnización por parte de la empresa. La indemnización es una suma de dinero que un patrón debe pagar a un trabajador cuando éste se deje de trabajar en su entidad de forma injustificada, es decir, que si esta persona no haya incumplido ninguna de sus obligaciones establecidas en el contrato o alguna falta a la empresa y el patrón quiere despedirlo, este será obligado al pago de su indemnización. La razón por las cuales se da la indemnización es para pagar los daños que se le generan al trabajador por la pérdida de su empleo, ya que es una decisión que puede afectar en el ámbito económico y familiar de esta persona. Al darle dicha indemnización, se espera que la persona afectada pueda solventar sus gastos por un tiempo o al menos hasta que consiga otro empleo. El monto de la indemnización depende del tiempo laborado en la empresa o de acuerdo al tiempo acordado en el contrato. Para calcular dicho pago se necesitan varios conceptos como el sueldo del trabajador, la fecha que comenzó a trabajar, su periodo vacacional, el tiempo que esta persona laboró en dicha empresa y debemos determinar el salario integrado mensual de la persona. La indemnización por despido injustificado es igual a 3 meses de salario constitucional y 20 días por año laborado. A esto tenemos que sumarle la cantidad correspondiente al tiempo que lleva trabajando la persona en la entidad. Si se trata de un trabajador con contrato por tiempo determinado mayor a 1 año en la empresa, debe recibir el importe de los salarios de 6 meses correspondientes al primer año y de 20 días por cada uno de los siguientes años trabajados. Por ejemplo, si el trabajador lleva trabajando 2 años, le corresponde una indemnización de 6 meses y 20 días sumando los 3 meses de salario constitucional.
Existe otro tipo de indemnización, por riesgos en el trabajo. Dependerá del tipo de incapacidad que deba afrontar el trabajador, ya sea temporal. Esta incapacidad obliga al patrón a pagarle una indemnización que se compone por el salario íntegro que deja de recibir el trabajador mientras no pueda trabajar. Permanencia parcia. En este caso, el patrón debe pagar un porcentaje de lo que debería pagar si la incapacidad hubiera sido permanente total. Para hacer el cálculo se tomará en cuenta la edad del trabajador, la importancia de su incapacidad y la aptitud para realizar tareas similares a su oficio. De igual forma, si la incapacidad es permanente total, implica el pago equivalente al importe de 1095 días de salario. En caso de que el riesgo laboral ocasione la muerte del trabajador, la indemnización será equivalente al pago de 2 meses de salario en concepto de gastos funerarios, equivalente al importe de 5000 días de salario. Esto se aplicará sin reducir la indemnización percibida por el trabajador durante la incapacidad temporal. Qué bueno que nos haces mención paso a paso, para conocimiento de todos. Así que ya saben, nunca firmen una carta de renuncia si realmente ustedes no lo solicitaron. Ahora hablaremos de lo que hoy en día se está viendo y es de los trabajadores que son menores de edad y mujeres. ¿Qué nos puedes agregar? 1.16 Trabajo de mujeres y menores. Derechos. Las mujeres disfrutan de los mismos derechos y tienen las mismas obligaciones que los hombres, garantía que se establece en lo general y específicamente en función de la protección de trabajadoras y trabajadores, con responsabilidades familiares, asegurando la igualdad de trato y las oportunidades. Tanto los hombres como las mujeres tenemos los mismos derechos y merecemos respeto. A veces en los empleos creen que solo los hombres pueden tener los cargos superiores, solo por ser hombres y mostrar más liderazgo. Pero no se les da a las mujeres la oportunidad de demostrar que también podemos estar en un cargo alto, que podemos ser capaces de ir en contra de cualquier obstáculo que se le interponga. Si somos mujeres, pero no somos débiles. Las mujeres tienen derecho a un salario digno sin ser discriminadas por su sexo, religión o preferencia sexual. La Ley Federal del Trabajo dice que las mujeres tienen derecho como trabajadoras, de los cuales les hablaré de algunos. Cuando se ponga en peligro la salud de la mujer o la del producto, ya sea durante el estado de gestación o el de lactancia, y sin que sufra perjuicio en su salario, prestaciones y derechos, no se podrá utilizar su trabajo en labores insalubres o peligrosos, trabajo nocturno industrial, en establecimientos comerciales o de servicio después de las 10 de la noche, así como en horas extraordinarias. Esto quiere decir que si la mujer se encuentra trabajando estando embarazada, no se le permite hacer trabajos pesados como por ejemplo cargar, jalar o empujar cosas pesadas, tampoco permanecer mucho tiempo de pie o hacer algo que ponga en riesgo su salud ni la del bebé, así como también no se le permite al patrón despedirla por el hecho de que esté embarazada. Sin en cambio debe permanecer en su puesto hasta el día de su incapacidad, semanas antes de que nazca el bebé. Se debe pensar siempre en el bienestar de la mujer y del bebé. Igual se dice que durante la incapacidad se debe pagar su salario completo sin excepción. Esta persona tiene derecho a acudir a revisiones médicas siempre y cuando avise con anticipación. Los servicios de guardería infantil se prestarán por el Instituto Mexicano del Seguro Social de conformidad con su ley y las disposiciones reglamentarias. En este apartado se hace referencia a que el lugar de trabajo debe contar con un sitio de guardería en el cual la mujer pueda darle de comer a su hijo en su tiempo libre y permanecer tiempo con él. Ahora les hablaré de los derechos de los menores de edad que trabajan en México. Actualmente se ve mucho la explotación infantil debido a que los padres a veces no les dan dinero a sus hijos, no porque no quieran, sino porque no tienen, debido a la falta de empleo. Esto hace que los niños acudan a lugares a pedir trabajo, pero a veces los patrones se aprovechan de los menores pagándoles un sueldo bajo y explotándolos, cargándolos de trabajo y no cuidando de su bienestar. Aunque hablando de los padres, a veces hasta ellos se aprovechan de los menores y los mandan a trabajar para luego quitarles el sueldo. Esto a veces se da cuando los papás tienen adicciones, pero para que un menor pueda trabajar el patrón debe considerar lo siguiente: exigir certificados médicos que acrediten que el menor se encuentra bien de salud y que es apto para el puesto, distribuir sus labores en tiempo cordial para que éste pueda culminar sus estudios. También se les debe dar capacitación, así como debe tener en cuenta los derechos del menor. La relación de trabajo que se genere con el menor deberá ser por escrito y dicho escrito debe obtener los datos personales del menor y de sus padres, así como también los papás o las personas que están a cargo del menor deben autorizar que están de acuerdo con que su hijo trabaje.
La jornada de trabajo de los menores de 16 años no podrá exceder de 6 horas diarias y deberán dividirse en periodos máximos de 3 horas entre los distintos periodos de jornada. Disfrutarán de reposos de 1 hora por lo menos. De acuerdo con lo anterior, se dice que un menor no puede trabajar más de 6 horas al día y dichas horas se deben dividir en 2 turnos con la idea de que el menor continúe con sus estudios, así como darle un sueldo justo de acuerdo a sus deberes. Tampoco se le permite poner en riesgo la vida del menor dejando hacer trabajo pesado o usar herramientas que pongan en riesgo su bienestar. Vaya, qué interesante. Ahora ya sabemos que siendo menores de edad también tenemos derechos que nos avalan legalmente. Estamos por finalizar nuestro podcast en su programa Laborando con Derecho. Para finalizar tenemos el trabajador de confianza y seguimos contigo, Adriana. 1.17. El trabajador de confianza. Las condiciones del trabajador de confianza serán proporcionadas a la naturaleza e importancia de los servicios que presten y no podrán ser inferiores a las que rijan para trabajos semejantes dentro de la empresa o establecimiento. Regularmente, los trabajadores de confianza cuentan con un mayor rango o puesto dentro de la empresa. Este cuenta con algunos privilegios, por así decirlo, pues por ser una persona de confianza puede saber cosas que los demás trabajadores no saben. También por tener más acercamiento con el patrón puede recibir sueldo más alto, tiempo de vacaciones diferente al de los demás trabajadores y hasta a veces en la ausencia del jefe puede ser el representante. Pero así como tiene ventajas, existen algunas desventajas de ser trabajador de confianza. Una de ellas puede ser que si el trabajador es despedido injustificadamente no tiene derecho a pelear indemnización, pues el patrón puede argumentar que le perdió la confianza o incumplió algún acuerdo establecido en el contrato y por ese motivo lo despidió, así como también el trabajador no puede permanecer o estar dentro de un sindicato. El trabajador de confianza tiene la obligación de mejorar la productividad y fortalecer la cultura organizacional, pero siempre con la inspección y fiscalización ideal para el trabajo. Muchas gracias a todos por su participación en este lugar y finalizamos con las conclusiones. Como hemos visto durante este podcast, tanto el trabajador y el patrón tienen obligaciones que deben cumplir, puesto que así lo marca la ley. Y como sabemos, desde el primer momento en el que el patrón deja que una persona labore dentro de su entidad y no diga nada, está aceptando las obligaciones que debe cumplirle al trabajador, muy independiente de si se firmó o no un contrato, pero como lo marca la ley, debe existir uno, para justificar precisamente que existe una relación laboral entre ambos. Quizá muchas veces pensamos que son temas que no son de mucha relevancia, sin embargo, a mi parecer, estos temas sí que los deberían ser, porque sabemos que en algún momento nosotros seremos trabajadores, y si conocemos nuestros derechos y obligaciones, las empresas no podrán violarlos. O ya sea que nosotros seamos quienes contraten al personal, sabemos igual las obligaciones que adquirimos al contratarlos y lo que no está permitido pedir que haga nuestro trabajador. También ahora tenemos el conocimiento que la ley nos marca diferentes días de descanso. De igual manera sabemos también que después de cumplir cierto tiempo laborando en una entidad, somos acreedores a ciertos días de vacaciones, a una indemnización, al pago de la prima de antigüedad, las cuales siempre deben ser pagadas en efectivo, no pueden ser cambiadas por objetos ni materiales. Estos son derechos a los que por ningún motivo los trabajadores deben renunciar a ellos, ya que son irrenunciables e intransferibles, por lo que nadie puede privarnos de estos. En una ocasión yo entré a trabajar a una pequeña maquiladora y es bien conocido que no siempre se cumplen con lo que marca la ley. Ahí había una señora la cual ya tenía tiempo trabajando en ese lugar y pues tenía más conocimiento y experiencia que los otros que acababan de entrar a trabajar. Entonces, algunos de sus nuevos compañeros no sabían utilizar ciertas máquinas y por esa razón el patrón hacía que ella tomara horas extras para terminar lo que los otros trabajadores no pudieron. Y eso no pasaba una vez, pasaba muchas veces a la semana y esas horas extras no se las pagaban. Y ahora, gracias a la información que nos brindaron mis compañeros, igual sabemos que por ningún motivo el patrón debe hacer trabajar más horas fuera de nuestra jornada laboral y mucho menos sin que se las paguen. Lástima que eso le sucede a muchos trabajadores en distintas empresas y ellos prefieren ceder para evitar que los despidan
o que el patrón se moleste o les ponga más trabajo, precisamente por lo que no conocen sus derechos. Ahí la importancia de conocer las leyes que nos protegen. Si bien ahora ya sabemos que ella no tiene la obligación de cumplir con ese trabajo, menos si es en horas extras sin que éstas se les paguen, y que no pueden usar como arma o excusa el que pueden despedirla si no cumple con lo que se le pide, pues se sabe que ahora si se despide a un trabajador de forma injustificada, esta podría presentar una demanda en contra de la entidad. Igual por esta razón es importante que se realice un contrato de trabajo, pues en esto se especifican bien las obligaciones de ambas partes. Ahora también sabemos que existen diferentes tipos de contratos, dependiendo de su duración, que es independiente de la jornada laboral, que también debe especificarse en él. Es importante mencionar que la Ley Federal del Trabajo protege ahora más al trabajador de las explotaciones de los patrones y de cualquier otro abuso, así que ya saben en dónde pueden encontrar tanto las obligaciones del patrón como del trabajador para no permitir más faltas a nuestra integridad como trabajadores. Espero les haya gustado mucho nuestro podcast, esperamos verlos en las siguientes emisiones y muchas gracias por habernos acompañado. Bueno amigos, hemos concluido con este podcast y como podemos darnos cuenta es muy importante que tengamos conocimientos sobre las relaciones individuales laborales. Y es que las relaciones individuales de trabajo son un aspecto fundamental de nuestra vida y aunque normalmente podamos verlas como un compromiso temporal o una etapa necesaria, son mucho más que eso. Estas relaciones nos rodean tanto en nuestra vida estudiantil, académica y profesional, y comprender su funcionamiento es esencial para poder entrar con éxito y más facilidad al mundo laboral, ya que asimismo podemos evitarnos problemas a futuro. Desde una perspectiva académica, es importante reconocer que incluso cuando estamos estudiando y no tenemos un empleo formal, ya estamos construyendo relaciones laborales. Esto ocurre, por ejemplo, cuando vamos de pasantes o vamos a realizar nuestras prácticas profesionales o hasta incluso proyectos y tareas de equipo en el ámbito estudiantil. Pues para realizar todo esto debemos aprender a comunicarse, colaborar y negociar con estas situaciones para llegar a un buen acuerdo y cumplir con ambas partes. Es importante que aprendamos sobre cómo funcionan para tener buenas bases para futuras relaciones laborales en el ámbito laboral profesional. Además, adquirir conocimientos sobre las relaciones individuales de trabajo nos proporciona herramientas para entender nuestros derechos y responsabilidades u obligaciones como empleados y, por qué no, también como empleadores. A medida que avanzamos en nuestra carrera profesional, esta comprensión se vuelve cada vez más valiosa. Saber cómo manejar situaciones laborales desde la negociación de los salarios hasta poder tener la capacidad de resolver conflictos, y es que debemos entender que puede marcar la diferencia entre una experiencia laboral satisfactoria y una que no lo sea. En el contexto estudiantil, estas habilidades también son importantes, pues muchos estudiantes trabajan quizá a tiempo medio o con una modalidad mixta mientras estudian, y esto implica un manejo de relaciones laborales, incluso si no se trata de un empleo a tiempo completo. Y es que como estudiantes, si es que tenemos un trabajo así, debemos aprender a equilibrar las responsabilidades académicas con las laborales, y así poder obtener una lección valiosa que se puede y cómo podría aplicar en la vida profesional futura. Considero que las relaciones individuales de trabajo se extienden más allá de la relación empleado-empleador y abarcan la colaboración en equipo. Y cuanto mejor comprendamos cómo funcionan las relaciones, más efectivos seremos en la construcción de conexiones significativas y el logro de metas profesionales. Por ejemplo, les contaré un ejemplo del por qué es importante conocer cómo es el funcionamiento de estas relaciones. Pues hace unos años mi papá trabajó en una empresa maquiladora. Cuando comenzó a trabajar ahí, sí hubo un contrato laboral de por medio. Él estuvo alrededor de 5 años laborando ahí y todo ese tiempo jamás hubo un inconveniente en cuestión del pago o del salario. Le brindaban transporte a todas las personas de mi comunidad que iban a trabajar, pues debían ir demasiado temprano.
Realmente él se sintió cómodo en cuestión del ambiente laboral. Pero llegó el día que hicieron recorte de personal, pero mi papá no le tomó gran importancia, pues ya llevaba bastante tiempo trabajando ahí y pues su relación laboral ya estaba por terminar. Y bueno, pues sí había aprovechado los beneficios de todo ese tiempo. Además, él tenía en cuenta que le darían su finiquito. Y pues todo siguió su curso normal hasta que le citaron para ver la terminación de su relación laboral. Pero para lo cual le pedían firmar su renuncia. Él no quiso acceder, pues intuía que iba a perjudicarle. Se negó a proseguir de esa manera y decidió posponer esto, y por lo tanto él seguía laborando. Pero mi papá no tenía conocimiento sobre el funcionamiento de las relaciones laborales y de esta manera lo manipularon, aprovechando esta falta de conocimiento por parte de mi papá. Le dijeron que si firmaba sería más fácil y rápido seguir con el procedimiento de su finiquito, y para esto ya no lo dejaron laborar. Entonces, como no podía estar perdiendo el tiempo, pues él estaba al frente de la familia, accedió y firmó. Lo que pasó después fue que iba con la gente que seguía contratada y se iba con ellos en el transporte de la empresa para ver lo de su finiquito, pero jamás lo recibieron después de varios intentos. Después ya no le permitieron el acceso al transporte de la empresa, pues ya no era un trabajador de ahí, pero aún así le continuó yendo por su cuenta en un transporte público, y ahí fue donde también le negaron la entrada a las instalaciones y pues ya no volvió a ir. El problema es que lo hicieron firmar una renuncia y por lo tanto legalmente renunció a sus derechos de finiquito, pero fue por confiar y también por falta de conocimiento. Por esto es de mucha importancia conocer cómo funcionan las relaciones laborales, al igual que nosotros, nuestros derechos y obligaciones, ya sea desde la postura de empleado o empleador, y así también evitar que pase este tipo de situaciones o problemas. Y bueno, en resumen, las relaciones individuales de trabajo son un aspecto fundamental de nuestra vida estudiantil y profesional. Aprender a gestionar y manejar estas relaciones no solo nos ayuda a tener éxito en el presente, sino también es una inversión valiosa en nuestro futuro profesional. La habilidad de comunicarse, colaborar y resolver conflictos en un entorno laboral es de mucha importancia, y comprender el movimiento laboral nos da una ventaja para enfrentar los desafíos que la vida y la carrera nos van a presentar. El conocimiento sobre los derechos y obligaciones de los trabajadores y patrones es importante para que, sin importar el papel que lleguemos a jugar en la vida laboral, podamos ejercer derechos y cumplir con obligaciones de manera adecuada. Esto será de beneficio para ambas partes, ya que permite que la relación laboral en la que estemos nos podamos sentir en confianza, fomentando una buena relación laboral. Si en algún momento de nuestra vida nos toca jugar el papel de trabajadores, el conocimiento de los derechos que les corresponden nos permitirán en el futuro recibir el salario y las prestaciones que nos corresponden por derecho y de la manera adecuada. También tener acceso a condiciones de trabajo seguras y saludables, negociar contratos de trabajo justos y equitativos, recibir protección en caso de despido injustificado, y así como estos puntos, manejar de manera justa todo lo que nos corresponde como trabajadores. Por el otro lado, si en la vida nos corresponde en algún momento ser patrones, el conocimiento de sus obligaciones y derechos también nos permitirán establecer una buena relación con nuestros trabajadores. Así, ayudarnos mutuamente y sentirnos satisfechos para juntos poder lograr una empresa de éxito. Uno de los puntos que nos ayudarán el conocimiento sobre estos temas tratados será cumplir con la ley de manera correcta y evitar sanciones. Asegurarse de que sus trabajadores estén satisfechos con sus condiciones de trabajo, para un mejoramiento con ellos como patrones y por lo mejor para la empresa.
que al final nos beneficiará a ambos. Mejorar la productividad y la eficiencia de su empresa como fruto de la buena relación laboral. Crear un ambiente de trabajo positivo y productivo por el bienestar de todos. Algunos ejemplos de los que podríamos pasar como trabajadores o patrones, como el conocimiento nos ayudará y será útil en la vida diaria, podría ser como cuando un trabajador que conoce sus derechos podrá solicitar a su patrón el pago de un salario justo o de una prestación que le corresponda. Un trabajador que conoce sus derechos podrá denunciar a su patrón si es víctima de discriminación o acoso laboral. Un patrón que conoce sus obligaciones podrá evitar despedir a un trabajador sin causa justificada. En general, el conocimiento sobre los derechos y obligaciones de los trabajadores y patrones es una herramienta importante para que ambas partes puedan disfrutar de una relación laboral justa y beneficiosa. En el papel como contador, es importante conocer los derechos y obligaciones de los trabajadores y patrones, ya que esto nos permitirá prestar servicios profesionales de calidad a nuestros clientes, evitar sanciones administrativas y penales, ayudar a nuestros clientes a resolver conflictos laborales, promover la equidad y la justicia en el ámbito laboral. En el aspecto de prestar servicios profesionales de calidad a nuestros clientes será por medio del conocimiento de los derechos y obligaciones de estos mismos, tanto de trabajadores como de patrones, donde nos será importante como contadores poder prestar servicios profesionales de calidad a nuestros clientes, permitiéndonos asesorar a nuestros clientes en la elaboración de contratos de trabajo, en el cálculo de las nóminas y en la resolución de conflictos laborales. También debemos de saber que el incumplimiento de las obligaciones laborales por parte de los patrones puede dar lugar a sanciones administrativas y penales. El conocimiento de los derechos y obligaciones de los trabajadores y patrones nos permitirá detectar posibles incumplimientos y ayudar a sus clientes a evitar sanciones y asimismo ayudar a nuestros clientes a resolver estos conflictos de manera pacífica y justa, creando también un entorno laboral más justo y productivo para todos. Algunos de los problemas que se nos pueden presentar y podremos resolver con el conocimiento sobre los derechos y obligaciones de los trabajadores y patrones podría ser cuando un contador que conoce los derechos de los trabajadores podría asesorar a un trabajador que ha sido despedido sin causa justificada. Un contador que conoce las obligaciones de los patrones podrá ayudar a un patrón a cumplir con la ley laboral de manera adecuada. Un contador que conoce los derechos y obligaciones de ambas partes puede ayudar a resolver un conflicto laboral de manera pacífica y justa. Así, entendemos que el conocimiento sobre los derechos y obligaciones de los trabajadores y patrones es una herramienta importante para que un contador pueda desempeñar su función de manera profesional y ética. Durante este podcast se abordaron temas muy importantes para comprender mejor algunos conceptos del derecho laboral. Como ya explicamos, una relación de trabajo se establece por la prestación de servicios de cierta persona a cambio de un sueldo. Dicha relación se da mediante un contrato que establece las obligaciones y derechos tanto del patrón como del trabajador. Es muy importante que nosotros como ciudadanos conozcamos nuestros derechos como trabajador. Para esto existe la Ley Federal de Trabajo que nos dice detalladamente cuál debe ser nuestro sueldo base, los días de descanso, las vacaciones, habla de las indemnizaciones por despido injustificado y muchas cosas más que te pueden servir si eres trabajador o patrón. En muchos lugares cuando alguien entra a trabajar no se da un contrato, al menos yo conozco algunos lugares en donde no lo hacen. Y esto porque no conocen la importancia de pues este va a servir como argumento o armamento en caso de tener algún problema. Se dice que si un trabajador no firma el contrato, la ley menciona que aunque no exista el contrato firmado, la relación de trabajo existirá. Y por ello el trabajador gozará de todos los derechos laborales que se le correspondan como si hubiera firmado el contrato con el patrón. Las relaciones de trabajo pueden ser de distinta duración. Puede ser por tiempo indeterminado, 6 meses, solo por temporada o por el tiempo que se establezca en el contrato.
pero si el patrón no establece el tiempo que quiere que esta persona le preste sus servicios, se supondrá que el contrato es por tiempo indeterminado, que el trabajador no podrá ser despedido solo si él quiere dejar su puesto. Tengo un conocido que trabajaba en una mueblería como cobrador. Para esto, esta persona tuvo un accidente en su motocicleta. En el lugar donde se encontraba trabajando tuvo algunas lesiones y cuando su patrón se enteró no quiso hacerse responsable de los gastos sabiendo que la persona se encontraba en horario laboral y pues el afectado no tuvo cómo exigir el pago de sus curaciones pues no existía un contrato y no conocía los derechos que tenía como trabajador. Estos temas nos sirven para diversas cosas a lo largo de nuestra vida, ya que una de las muchas cosas que todas las personas compartimos y que tenemos en común es el trabajo, porque prácticamente es el sustento de nuestra vida y más si tenemos una familia de la que debemos hacernos responsables de proveer alimento, vestimenta, educación, gastos médicos, entre muchas otras cosas. Y por esta razón las personas nos vemos obligadas a buscar un trabajo con sueldo que nos alcance para todas nuestras necesidades. Aunque a veces por la ignorancia o la no experiencia que tenemos al llegar a una ciudad desconocida o a un trabajo nuevo, las personas se aprovechan y más los dueños del lugar donde queremos o hemos empezado a trabajar, ya que como saben que hay necesidades en algunas situaciones muy fuertes, pueden pagar lo que ellos quieren y no lo que realmente deben. Ahora bien, con lo que hemos aprendido ya sabemos nuestros derechos como trabajadores, donde uno de ellos muy importante es el salario mínimo diario. Y aquí en México actualmente es de 207.44 pesos, aunque realmente esta cifra es muy mínima, ya que hoy en día la inflación no nos deja pues que las cosas sean más accesibles para todas las personas y no alcanza para lo fundamental o para vivir cómodamente como un trabajador obrero, que es lo más solicitado en México. Todos conocemos lugares donde hay explotación laboral, como por ejemplo aquí en Tehuacán y en muchas regiones del país están las dichosas maquiladoras en donde maquilan ropa, accesorios, calzado y muchas cosas. A los obreros les pagan menos de lo mínimo de salario y obviamente no les respetan los derechos laborales. Me tocó ver cómo a muchas personas las dejaban sin salario porque supuestamente no les salía para pagar a todos los empleados porque el cliente no recibió el corte o simplemente sin explicación. Decían que no tenían más para nómina y no podían pagarles los sueldos completos. E incluso los encargados hacían que los trabajadores se quedaran a velar para sacar el corte y les pagaban de a 13 pesos la hora extra, o pedían laborar el día domingo o su día de descanso sin doble pago. Y bien, no es novedad que en las maquiladoras los derechos de las y los trabajadores son violados en su máxima expresión. Como por ejemplo, desde la hora que inician su jornada laboral es de las 8 a.m. y si llegan tarde el minuto tiene un precio y se lo descuentan directamente de su salario semanal. Su jornada termina hasta las 7 p.m., algo que no es legal, ya que como lo vimos en esta transmisión, la jornada laboral es de máximo 8 horas diurnas y en estos casos laboran 11 horas seguidas con una hora de comida. Este es uno de los muchos ejemplos que podemos notar en esta ciudad. Las relaciones individuales de trabajo se rigen por el principio de autonomía de la voluntad, es decir, que las partes puedan pactar libremente las condiciones de trabajo y es algo que aquí en México no se cumple, ya que los patrones ponen sus términos y condiciones que les benefician. Sin embargo, también existen normas imperativas que protegen los derechos mínimos e irrenunciables de los trabajadores, como por ejemplo el salario mínimo, la jornada máxima, las vacaciones, el descanso semanal, la seguridad social, etc. Igual un ejemplo que tal vez les ha pasado es cuando se acerca el aguinaldo y los patrones empiezan a despedir gente sin motivo alguno, pues obviamente para no pagar lo que les corresponde. De esta manera su estrategia es hacer firmar a cada trabajador su carta de renuncia para que ellos no puedan reclamar los derechos que tienen en la empresa. Estos temas son muy curiosos ya que todo es tan común en nuestro país y debemos estar preparados e informados para no sufrir un atropello de este tipo. Y pues bueno, con esto finalizamos nuestra primera emisión de la temporada 3. Gracias por estar en sintonía en su programa Laborando con Derecho. Nos escuchamos en la siguiente emisión.